great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from them. Under the Trump administration, we're finally treating the cartels as the core national security threat that they really are. The cartels are waging war on America, and just as I promised in the campaign, we're waging war on them like they've never seen before. All you have to do is turn on your television and you'll see what's happening to them. Past administrations have tried to mitigate this threat, and our objective is to eliminate it. We're not mitigating, we're eliminating, we're getting them out. Y qué bueno que se mantiene la señal de Canal 7 porque comienza una emisión especial de Código 7. Gracias porque como en cada jueves nos sintoniza porque nos permite llegar a las puertas de su casa o nos abre la puerta de su casa, nos abre la puerta también de su centro de trabajo y nosotros con el interés de platicar con ustedes en cada uno de los municipios, también interesados estamos en lo que sucede en su comunidad, lo sabe, y nosotros también encantados de tener pues invitados de lujo aquí en Canal 7, así que pase una noche también de reflexión, de análisis y deje sus mensajes por medio de WhatsApp en el 44 48 47 14 61, además de escribirnos a través del buzón y tener las reacciones que siempre revisamos durante esta noche, pues ya más o menos creo que sabemos de qué estaremos charlando. Pensemos en el intervencionismo, la posibilidad de, o lo que ya ha sucedido también en la República Mexicana. Pero le decía, tenemos invitados especiales durante esta noche. Es un gusto poder saludar a Luis Raúl Hernández Herrera, quien es el coordinador estatal del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Muchas gracias por estar esta noche en Canal 7. Luis Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Paulina, a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y muy agradecido de nuevo por la invitación. No, claro que sí. A nosotros nos encanta tener personas que aportan, tener personas con una postura de interés y sobre todo con un tema que no puede escapar de nuestra agenda. También saludamos con todo gusto a Martín Rodríguez Loredo, quien es periodista en Pulso, Diario de San Luis. Colega, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Hola, Paulina. Muy buenas noches. Buenas noches y espero sea una muy buena discusión. Y lo que pasa es que queremos saber, bueno, escuchábamos ya en este caso a Donald Trump, pero no somos ajenos a lo que ha estado sucediendo en nuestro país y nosotros podríamos hasta pensar en otros momentos en los que se han lanzado ciertas amenazas a nuestro país o como estas advertencias suavecitas, ¿no? Como que te doy un discurso así dulzón, pero detrás viene esta posibilidad de avanzar un poco más. Entonces, ¿qué nos deja pensando esta posibilidad de que exista intervencionismo en nuestro país, de que tengamos a personajes, que tengamos la presencia y que tengamos la operación de entes externos y sobre todo el vecino país del norte tomando en cuenta pues ya el pasado, los antecedentes y otros momentos en los que Estados Unidos también se ha involucrado en naciones contra su voluntad? ¿Quién gusta comentar al respecto? Luis Raúl, Martín. Ahora que lo mencionamos, el tema de la intervención, que es muy importante dada la coyuntura que existe actualmente por el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, debemos de considerar dos vertientes, lo que es el tema de seguridad, aquí en lo que es el caso mexicano, y también el tema electoral de Estados Unidos, porque qué casualidad que justamente Donald Trump empieza a mencionar esto acerca de la intervención, de usar una mano dura y proyectar un perfil más que nada, un liderazgo fuerte en Estados Unidos. ¿Por qué se da? Desde mi perspectiva, más que nada por el tema electoral que sucedió recientemente en Estados Unidos, donde lo platicaba con Martín. Es un tema donde ya, bueno, salió perdiendo varios estados importantes lo que es el Partido Republicano y Donald Trump tiene que dar una imagen de fortaleza, de liderazgo, en donde él diga, está este enemigo, yo gobierno Estados Unidos, yo Donald Trump lo reconozco como tal, es el enemigo principal de Estados Unidos, es el causante de nuestro problema de las drogas, que como sabemos también hay un gran problema ya en el tema de fentanilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar a tropas estadounidenses a territorio mexicano. ¿Y eso qué hace? Que su base electoral de conservadores pues tengan mayor simpatía, tengan los ánimos calientes y tengan más apoyo al Partido Republicano. Al menos desde mi perspectiva es la cuestión principal por la que Estados Unidos quiere
mencionar otra vez el punto de la intervención de tropas americanas en el Estado mexicano. Aquí, pues como sabemos, es un tema reciente, lamentablemente, el asesinato del presidente Carlos Manso, que sí detona muchos temas de lo que es las problemáticas de seguridad que existen aquí en el país, entendiendo que también la seguridad de abrazos y no balazos no ha funcionado, pero tampoco la estrategia de balazos y no abrazos no nos ha funcionado aquí en el país. Entonces se deben de buscar nuevas alternativas, una cooperación bilateral, que más adelante me gustaría que lo pudiéramos retomar. Claro. Pero en esencia yo siento que es más que nada esa parte, un interés electoral por Estados Unidos, un discurso narrativo que le pueda servir a los norteamericanos, a los estadounidenses, y pues el tema de coyuntura, que es el tema de la seguridad ahorita mismo en el país. ¿Y tú qué opinas, Martín? Hay una parte importante. En el caso del gobierno de los Estados Unidos, técnicamente esa es su forma de pensar, de los gobernantes de Estados Unidos. El intervencionismo es histórico desde las famosas 13 colonias, el tiempo de negociar con el gobierno de México, primero negociar y luego la guerra para arrebatar una parte del territorio, la parte de la intervención en Veracruz en 1914, técnicamente intervención física en Veracruz, y luego una serie de amenazas a través de la historia de diferentes presidentes que tienen que ver con esa forma esa forma ya natural de Estados Unidos de meterse justo con los que no pueden darles guerra. Sucede mucho este dominio territorial, el caso de Alaska, y pues aquellos países donde quiere petróleo y donde quiere algunos otros negocios, precisamente la intervención militar es o dar la guerra con los que no pueden darle guerra, y la otra es este fenómeno psicológico, diría yo, entre comillas, de Estados Unidos, que va en el sentido de que armar escándalos para neutralizar otros escándalos, y me voy al caso ficticio de la película Escándalo en la Casa Blanca, que es, de alguna manera, es una descripción fiel de lo que es Estados Unidos, ¿no? Se mete en un escándalo el presidente, quería ser candidato, crean un escándalo, y con el escándalo de fabricación de héroes y demás, y una ficticia guerra en Albania, se neutralizan un escándalo político. Y en el caso de Donald Trump, yo creo que le salió al revés, es mi teoría. Le salió al revés porque trató de hacer escándalo con el tema México, la invasión, los migrantes, todo lo que trae de agenda, una agenda muy conflictiva, disruptivo, se pone a bailar canciones de Michael Jackson en los eventos, y le salió mal. Y la prueba es Nueva York, por ejemplo. Entonces, sí puede haber intervención, sí, de que realmente la hay. Sí, Donald Trump sí trae un marcaje personal muy directo con México. Hay acciones concretas que sí han hecho daño a México, que no son nada más propaganda. El tema de los aranceles y otros que yo creo que sí son temas de cuidado y en los que se requiere de mucha negociación. Pero se está matizando entonces de parte de nuestras autoridades, porque no solamente en este tema, sino si nosotros nos salimos un instante del punto base, si pensamos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues estas mismas advertencias y esta misma actitud del presidente de Estados Unidos pues se ha topado con un gobierno en México que actúa como con mesura, ¿no? Y que guarda mucho las formas y que dice, bueno, es que mantenemos el diálogo, la conversación. Y de la misma manera, hace un instante decía, bueno, es que te maneja un discurso Donald Trump como con cierta dulzura, pero es esta actitud como que detrás de, o sea, tú puedes leer entre líneas, como cuando habló bonito de la presidenta de la República, ¿no? Que dio una descripción linda de la presidenta de la República, y después se refirió al control que él dice que se tiene de parte de los cárteles. Al mismo tiempo, no somos ajenos a situaciones que ya se nos han reportado en México y que las autoridades como que han optado por no digamos, como que pegarle al avispero, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos estirar la liga tomando en cuenta lo que lleva también Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y lo que resta del gobierno de Claudia Sheinbaum? Entonces, pasando ya de nueva cuenta a nuestro punto base. Yo creo que están diseñando una estrategia y espero que funcione. Digo,
con independencia de que es muy importante que el gobierno de México se vaya a los tribunales internacionales si hay un abuso. Importantísimo manejar una estrategia un poco más resiliente. Me refiero a que en términos reales México es un país que no es tradicional en la industria militar, por ejemplo. Entonces, en un eventual conflicto militar al México no le irá bien si no está preparado para eso. En un conflicto militar no gana nadie, no gana Estados Unidos, no gana México, porque de alguna manera México y Estados Unidos comparten historia, y no solo comparten historia, comparten familia. Tenemos muchas familias mexicanas que mitad familia en Estados Unidos, mitad familia en México. Familias que ya tienen cargos políticos, que son jueces. Recordemos aquel caso de un juez potosino que le llamaban el niño abogado, que de alguna manera ya influían en los poderes de la Unión de Estados Unidos y que de alguna manera es parte de la historia. Entonces, a ninguno de los dos le convendría una guerra, a ninguno de los dos, porque ya no es la historia del siglo XIX, cuando Estados Unidos podría armar una guerra de manera abierta con unos extraños que eran mexicanos. Ahorita ya no, ahorita ya están mezclados. Y esto viene desde 1942, cuando comenzaron con los famosos braceros, porque sus estadounidenses iban a la guerra. Entonces, esta historia compartida es la que está generando quizá una posibilidad de que los dos sean perdedores en caso de alguna intervención militar, como dice Donald Trump. Sí, y ahorita justo que lo mencionas en el tema de México, siempre ha mantenido una política exterior de no intervención, de soberanía de las naciones. Si no me equivoco, lo menciona en el artículo 89 de la Constitución Política, en la fracción 10ª, donde se establece la política exterior que históricamente ha mantenido México a lo largo de su historia. Un conflicto entre Estados Unidos y México, para empezar, bueno, no lo vería como viable, pero no vería tampoco como que hubiera un ganador o un perdedor. Como lo mencionaba Martín, históricamente las intervenciones estadounidenses en los países tanto de Latinoamérica o de Medio Oriente han significado que las sociedades no sanan, sino que sangran. Así es. Y lo hemos visto con millones de muertes en lo que es en Medio Oriente, familias desplazadas, tantos conflictos que al final no han llevado a nada, que simplemente se usa esa bandera para proclamar que vamos a intervenir para ayudarles, pero realmente hay un interés de por medio. Aquí, por ejemplo, lo que es en el caso latinoamericano, podría ser también el interés por el litio. Por el litio, que también, como sabemos, es un recurso importante aquí en México y que puede ser de interés para los estadounidenses por el tema de que lo ocuparían para su desarrollo de tecnología. Sí, lo automotriz. Entonces, yo creo que una intervención militar no sería tan viable. Sí se está estableciendo una cooperación bilateral. Recordemos que en septiembre el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario de Estado de Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación y crearon el programa de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, en donde pues establece que van a estar cooperando de manera bilateral ambos estados, México y Estados Unidos, para compartir información, para atender sus problemas, rigiéndose de los ejes en temas de entender qué responsabilidades tenemos como compartidas, como diferenciadas, que es una cooperación mutua, que se reconoce la soberanía de ambas naciones, que por lo tanto pues es más como que un tema de compartir información, compartir datos, a lo mejor el adiestramiento de tropas, pero no para nada la intervención. Ahorita si Donald Trump sale con eso, lo recalco, es más por el tema electoral y el interés de, como siempre, querer echarle la pelotita a otros estados, otros países, como lo ha hecho muchas veces en Latinoamérica y en Medio Oriente. Como una pantalla es lo que tú describes, Luis Raúl, y es un tema importante porque incluso cuando Donald Trump ya había estado al frente, del vecino país del norte y viene esta parte de un segundo periodo, entonces había personas que decían, ¿qué va a pasar con México? Y otros decían, bueno, ya lo sobrevivimos, ya lo pudimos pasar, entonces otra vez ocurrirá. Y gusta el escándalo. Pero nosotros dejamos que ustedes también en casa opinen al respecto. Gracias a las personas que nos sintonizan aquí en Código 7. Nosotros estamos encantados con este panel, con Luis Raúl Hernández Herrera y con Martín Rodríguez Loredo, quienes integran, les reitero, este panel durante esta noche, presentes en las instalaciones de Canal 7. Y en esta charla con ustedes en cada región de San Luis Potosí haremos una pausa.
No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano, mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo, la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano. Y así debe ser. Los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero parten siempre en nuestro movimiento y a quien representamos, que es al pueblo de México, de la no intervención. Además, ya lo dije una vez aquí, si llegara a haber una amenaza real que no tenga que ver con estas filtraciones o supuestas filtraciones, porque ni filtraciones son, en algún medio internacional, pues tenemos el himno nacional. Porque la máquina de la política exterior o esta maquinaria pareciera estar lubricada buscando, como ya nuestro panel aquí en Código 7, que agradecemos que se encuentre al tanto de esta emisión especial, pues pareciera tener el objetivo de extender la hegemonía, pensemos en lo político, pensemos en lo económico, llegar a diferentes áreas. ¿En qué otros puntos del mundo ha intervenido Estados Unidos? Solamente si usted se pone a hacer una lista, pues no sé a qué hora terminaríamos, ¿no?, de estar haciendo un relato de los lugares o los territorios en los cuales algo ha tenido que ver, y tan solo hasta de opinar, ¿no?, el gobierno estadounidense a lo largo de la historia. Gracias a nuestro panel. Estamos tan interesados en lo que nos señalan Luis Raúl Hernández Herrera y Martín Rodríguez Loredo durante esta emisión de Código 7. Coordinador estatal del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa y periodista en Pulso Diario de San Luis, respectivamente. Entonces, yo de aquí, aunque ha quedado bastante claro que se ha mencionado esto de que puede ser pues toda la faramalla, discúlpenme la expresión, que ha sido algo intencional para ganarse a adeptos, ¿qué nos deja pensando lo que hemos ya observado en el caso de Venezuela, ¿no?, con estos bombardeos, y que dice el presidente de Estados Unidos, pues que también han ido contra cárteles, contra los terroristas, y que esto también fue parte de la conversación cuando apenas se decía que habría pues una definición o un mote para los grupos que operan en la República Mexicana, y que ante la muerte de tantas personas en las embarcaciones sigue el argumento desde el gobierno estadounidense de que por cada embarcación a la que se le dirige o a la que se atina, disculpe por la forma en que me expreso, se salvan alrededor de 25,000 estadounidenses, ¿no? Y pensando también en la parte de droga, y que de la droga pues hay un discurso que nos lleva también hacia México, y otras acusaciones que curiosamente nos hace pensar en quienes hacen posible o el consumo también, o cuál es el objetivo del tráfico, ¿no? Pero quisiera que ustedes también aborden esta parte por lo que ya sucede en otros lugares y que ha parecido que escala de nivel, el riesgo que algunas personas podrían pensar que se tiene de que nos alcancen en la República Mexicana. Luis Raúl, Martín. En el caso de Cuba de Venezuela, hay un tema ahí importante. Se habla mucho, se insiste mucho en análisis, en el sentido de que los movimientos como el de Venezuela, el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, que es el que trajo toda esa historia que están viviendo allá, una historia denigrante, tiene que ver, está relacionado directamente, según los análisis, con cárteles del narcotráfico de la zona, Colombia, Venezuela,
y ya lo demás es crear un modelo de gobierno que permita someter a la gente del pueblo, someterla y dejarla a expensas de aquel negocio del narcotráfico en el nombre de un modelo de gobierno específico, que en este caso es una dictadura, ¿no? Fundada por Hugo Chávez y luego continuada. Yo creo que el caso de Estados Unidos y su relación con Venezuela tiene más que ver, igual, regresamos al mundo de los negocios. No se puede movilizar el mercado, en un país sometido a la miseria económica, y son los casos de Venezuela y Cuba. Países de muy poca movilidad económica no son factibles para el negocio, y si quiere hacer negocio el país más negociante del mundo, bueno, ya China ya también está haciendo lo suyo, pues por su tradición militar arregla las cosas por la vía militar, ¿no? Con independencia del narcotráfico y de todo este, digamos, complejo de distribución de droga de los países productores hacia Estados Unidos, quizá este nada más es un argumento, el argumento del combate a las drogas. El asunto es, le quita el sueño a Donald Trump el tema de intervenir en Venezuela para desmantelar ese sistema político y quizá pugnar por alguno que le ayude a hacer negocios. Luis Raúl. Justamente ahorita estaba pensando en algo que había leído, y es que no se trata solo un tema de seguridad, sino como lo mencionamos, sino es un tema también económico y regional, entendiendo que pues usan mucho este argumento de decir de que intervenimos por el tema de drogas, porque es algo que afecta a los estadounidenses. Yo me acuerdo mucho, ahorita me estaba viniendo a la cabeza, cuando salían los videos en Estados Unidos de la gente que estaba bajo el consumo del fentanilo, o sea, parecían muertos vivientes. Y era un problema enorme. O sea, yo me acuerdo que muchos amigos me decían de, oye, ¿ya viste cómo están en Estados Unidos? Parecen los de The Walking Dead. Y eso es una problemática real que tienen allá en el territorio estadounidense. Ahora qué bien, como lo mencioné anteriormente, pues es un punto que le echan la culpa a los países de Latinoamérica para querer intervenir. ¿Con qué objetivo realmente? Pues por el tema de los recursos, de saber estabilizar regiones, etcétera, que es bien sabido que sí es algo que ha sucedido. Ahorita yo quisiera también retomar algo que mencionó en el video la presidenta, lo del tema de la intervención. Claro. Más que nada porque también, digo, por el natural uso que tengo de las redes sociales, al menos que los jóvenes pues, lo utilicemos mucho, recuerdo haber visto muchos videos historias de compañeros, amigos, que compartían ese tema de que no estaban de acuerdo con lo que es la intervención, porque mucha gente empezaba a decir en redes sociales de, ya que intervengan los estadounidenses en nuestro territorio porque lo necesitamos. Pero yo sí tengo muy claro que muchos jóvenes decían, no puede intervenir Estados Unidos en nuestro territorio porque nos pasaría como ha pasado en otras regiones, como ha pasado en Medio Oriente. Entonces eso es algo que sí reconozco de estas generaciones, que tenemos esa presencia histórica de lo que ha hecho Estados Unidos. Y que lo recalco, o sea, es un tema aquí que nos compete más local. Sí puede haber cooperación bilateral con Estados Unidos, también regional con lo que es el resto de Latinoamérica, pero tenemos que atender lo que son las causas aquí en el territorio mexicano. Recientemente la presidenta también anunció lo que es el plan Michoacán para mejorar lo que es la presencia de fuerzas militares de la Guardia Nacional, una mejor cooperación interinstitucional en lo que es el territorio de Michoacán. Pero no es una reacción, discúlpame por interrumpirte, no se te hace una reacción tardía, sobre todo aquí y ojo para ustedes del otro lado de la pantalla, no hay afán de simplemente poner a alguien o incluso una figura en la política, ponerla contra la pared o a quienes están en favor o en contra de cierto grupo en el poder.
pero no fue efectivamente ya una reacción tardía y que como en este caso lo hemos visto en otros. A mí me gustó mucho entre lo que han mencionado Martín y también Luis Raúl, que hace un instante tú decías, bueno, es que la política de abrazos no balazos no funcionó, pero igual lo de balazos tampoco. Y hoy como que nos quedamos en México nadando entre estar señalando todo el tiempo a Felipe Calderón y estar señalando también a quien hoy tendría que asumir pues una responsabilidad que quizás si no quisiera ser la persona culpable o el grupo en el poder culpable, pues sí le toca asumir una responsabilidad y actuar. Solamente regreso, no estamos reaccionando en lugar de haber intervenido a tiempo y porque los llamados eran muy claros de parte de quien hoy ya ni está aquí. Sí, de hecho, precisamente la estrategia de seguridad siempre, o estos temas de coyuntura, siempre son una respuesta más reactiva. Y más que empezar a discutir por lo que se ha hecho en sexenios pasados o la responsabilidad que tiene la actual presidenta, que obviamente sí la tiene como actual mandataria de México, se debe de empezar a buscar soluciones que de cierta manera a lo mejor sí son complejas o incomodan a la clase política. Por ejemplo, podría ser a lo mejor lo que es una reforma fiscal. ¿Por qué? Dirán, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí se necesita fortalecer presupuestalmente a los municipios, porque estamos de acuerdo que esto que pasó en Michoacán, en Uruapan, es un tema local. Y es el caso de varios municipios, de cientos de municipios de aquí de México, me atrevo a decir, que viven cuestiones de inseguridad, necesitan una policía fortalecida, profesional, y que pues pueda atender de primera causa lo que es las situaciones en el municipio, pero también que sean preventivas, ya no que se trate de más de empezar a trabajar las cosas o a anunciar planes, etcétera, de manera reactiva, sino que empecemos a prevenir. Hay una parte de intervención que yo creo que sí vale la pena retomar. Bueno, yo, de hecho, ayer, no recuerdo si ayer o antier, platicaba con una persona experta en seguridad que ha sido capacitador de aquella que desafortunadamente desapareció, que era la Policía Federal. El capacitador se llama Francisco Javier Salazar Sony, que es docente. Él platicaba esta parte de que quizá a los municipios es necesario que se les deje hacer lo suyo, que es el área de proximidad, y al Estado y a la Federación hacer lo suyo, que es asegurarse tanto de la seguridad interior con sus policías civiles como de la seguridad nacional con el Ejército y la Marina. La parte más importante que creo que vale la pena retomar, sí, efectivamente Felipe Calderón generó un clima en el que había mucho enfrentamiento con el narcotráfico, pero bueno, yo creo que para el contexto de la época, si no le entraba, ¿quién le iba a entrar? Si no le entregaba Felipe Calderón, ¿quién le iba a entrar? La segunda, Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto crean en la Policía Federal una serie de divisiones y precisamente por Michoacán, nace la 7ª División de la Policía Federal, que era la Gendarmería. Cuando crean la división de la Gendarmería, lo primero que hacen, sin generar mayor ruido, por decirlo así, calladitos, fueron generando una política pública de combate a la extorsión. Llegaba el limón a 100 pesos el kilo al mercado. ¿Y por qué llegaba a 100 pesos si había limón? Por la extorsión. ¿Por qué el aguacate llegaba caro? Por la extorsión. Entonces la Gendarmería en cierta forma funcionó un poco, sí, con errores, con aciertos, obviamente hay quien se equivocó y hay quien no en las formas, incluso operativas en hacer su trabajo, pero creo que no era la decisión más adecuada desaparecer las políticas públicas a ese respecto, sino simplemente combatir lo que está mal. Tú te equivocaste, vas para afuera, te equivocaste, medidas preventivas determinadas para que ya no te equivoques. Entonces, creo que por ahí había un escenario de seguridad que podía haberse conservado y de alguna manera no hubiera generado este clima de tensión. Con independencia de las necesidades del presidente de Estados Unidos, no hubiera creado este clima de tensión que estamos viviendo ahora con el gobierno de Estados Unidos. Sí, como comentario breve, yo me acuerdo mucho que en clases estudié Administración y Políticas Públicas, sí, y algo que recuerdo que comentábamos una vez en una materia es que cada presidente que entra en turno siempre tiene como que la solución mágica
al tema de seguridad o a las Sí. problemáticas de México. Y es justamente lo que pasa, o sea, entra Fox, ya tengo la solución a la seguridad. Entra Calderón, yo tengo una nueva solución al tema de seguridad. Entra Peña Nieto, yo elimino lo que hicieron los anteriores porque yo tengo la mera buena. Entra Andrés Manuel y ya vuelve a hacer lo mismo. Entonces es un tema que sí, yo también como un comentario siento que le falta mucho continuidad a los proyectos y a las políticas públicas que se hacen sexenio tras sexenio, porque debe haber una continuidad, al menos en lo que son las cosas trascendentales, como lo que es obviamente la seguridad, porque estamos de acuerdo que cambiarla cada sexenio, pues simplemente nos va a ralentizar. ¿Y qué puede significar? Que México pueda estar sumido en la inseguridad otros 20 o 30 años. Y con este pronunciamiento nosotros haremos una pausa en Código 7. Estamos tan agradecidos con ustedes del otro lado de la pantalla porque siguen al tanto de esta emisión especial y queremos que también lo comenten en casa, lo comenten con sus amistades, lo comenten en familia, que no dejen fuera este tema de agenda y que no es una cuestión de hoy, no es algo solamente en tendencia, es algo que nosotros si nos vamos, como platicábamos, un poco atrás o muy atrás en la historia, estará vigente y créame, pues se antoja que sí, así se va a mantener, ¿no? Este tema controvertido, polémico, gracias a nuestro panel que en verdad ha enriquecido mucho la conversación hasta este instante en Código 7 y volveremos en unos minutos. Audio Jungle. Audio Jungle. Jungle. Son aviones que son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera. Tenemos más en Código 7. Gracias. Muchísimas gracias a quienes están del otro lado de la pantalla y nos sintonizan y que se mantienen al tanto de Facebook, de X, de Instagram, de TikTok, de nuestra transmisión por medio de www.canal7slp.tv y que también está interesado en el resto de la información que compartimos minuto a minuto. Gracias. Gracias porque ustedes hacen posible que Canal 7, tome ciertos temas en agenda, los temas de hoy, de ayer y de siempre, con invitados muy especiales. Gracias a Luis Raúl Hernández Herrera y a Martín Rodríguez Loredo, porque en esta noche mantenemos esta conversación de lo que estaría pasando, ¿no? A raíz de las amenazas de que fuerzas armadas de Estados Unidos tengan presencia en la República Mexicana y sobre todo ya en este marco, por ejemplo, del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y que se nos habla del título 50 y cómo habría pues un marco, ¿no? Para efectivamente dar un paso o consolidarlo. Hay quienes se han atrevido y yo creo que, ameritaría tener también la postura de cada uno, que dicen, es que las operaciones encubiertas siempre han existido. Aquí solamente, y de hecho no solamente se piensa en Estados Unidos, sino se habla de otros países que han tenido una manera de operar o de estudiar y entender lo que sucede por sus intereses o por los intereses del gobierno en turno en otro tipo de países o en otras naciones, pero también se nos dice, pensar en un despliegue, por ejemplo, solo de mencionar drones, y que requerirían la operación física, es decir, la presencia también de agentes en nuestro territorio, pues llevaría atrás, se ha dicho que rompería ya con décadas de diálogo en el que se ha tenido pues un vínculo técnico, pero esto es parte solamente de un discurso, o sea, el pensar en que solo ha existido esta relación, digamos, cordial y dentro de lo necesario sin salirnos de, o qué podríamos pensar efectivamente de lo que ya muchos se imaginan, porque después viene este escenario, nuestro imaginario, ¿no? de los drones sobrevolando y que también haya disparos para tratar de destruir narcolaboratorios y neutralizar eventualmente a sujetos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen, Luis Raúl y Martín? Hay una parte importante aquí. Lo de la colaboración con Estados Unidos no es nueva.
pero tampoco los riesgos para quienes colaboran. Y pongo 2 ejemplos. Bueno, históricamente Estados Unidos ha hecho investigación en México. Históricamente, es más, Estados Unidos estaba presente cuando la movilización estudiantil de 1968, por ejemplo. Había gente aquí en México haciendo la investigación, venían los Juegos Olímpicos, había que a los acuerdos que no se dicen en público, que son información que el gobierno llama clasificada, pero bueno, aparecían estos aspectos donde había investigadores ya haciendo, desmenuzando, digamos, el estado que guarda la seguridad en México. Sucedió con Luis Echeverría, el famoso halconazo, sucedió en diferentes épocas, la famosa crisis económica de José López Portillo. Estados Unidos siempre ha monitoreado a México con la gente aquí adentro del país, con su gente aquí adentro del país. Y en algunos casos, quizá los más difíciles para la historia de México, está el caso de Enrique Camarena Salazar, por ejemplo. Ya hacían esta intervención, este intervencionismo que ahorita se puso tan de moda porque Donald Trump lo ha hecho muy ruidoso. Lo hicieron con Ronald Reagan cuando intervino en México. Lo hicieron cuando George Bush sugiere una invasión militar a México junto con algunas corrientes de opinión en Estados Unidos, precisamente por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, que era un agente encubierto que investigaba narcotráfico en Guadalajara. Viene esta parte también de una persona, no recuerdo bien el nombre, de apellido Zapata, que es asesinado en Santa María del Río, no recuerdo si fue en el gobierno de Marcelo de los Santos, si no me equivoco. Esto genera precisamente otro problema diplomático con Estados Unidos, porque los gobiernos contemporáneos, el gobierno de Bill Clinton, el gobierno de Barack Obama, el gobierno de Ronald Reagan, el gobierno de George Bush, han mantenido acuerdos con sus contemporáneos Miguel de la Madrid, López Portillos, Carlos Salinas de Gortari, con Felipe Calderón, con el propio Andrés Manuel López Obrador. Han tenido acuerdos que no se dicen en público, que nada más se saben cuando se arma un escándalo como el asesinato de un agente encubierto. Y pues que de alguna manera Donald Trump lo vuelve a poner de moda, pero más por el lado del discurso político, para ganar votos. A ver, vamos a ir, les vamos a meter unas bombas ahí, vamos a hacer determinada acción que juzga que el gobierno mexicano no está haciendo. Pero en general, la cooperación, una parte de cooperación, no sé si debida o indebida, eso no lo podría, quizá no tendría yo elementos para juzgarlo de esa manera, pero esa cooperación de agentes encubiertos siempre ha existido. Nada más el asunto es que Donald Trump lo convirtió en un escándalo mundial, ¿no? Y bueno, pues le fue mal, ¿verdad? No quiso hacer escándalo mundial con este tema y el resultado electoral de este martes le salió adverso. Raúl. Sí, justamente, de hecho, agentes encubiertos que tenga Estados Unidos, o sea, lo seguirán habiendo en cualquier parte del país. O sea, sí es muy sabido cómo les gusta tener información de otros países y tener, pues sí, cierta presencia para también como que tener esa cuestión de, sí, pues poder intervenir en ciertas regiones. Yo quisiera ahorita rescatar algo que mencionó el secretario de Seguridad, Harfush, en el tema de los drones. Sí, la relación el acuerdo que se celebró en principios de septiembre, sí menciona una cooperación en temas de pues sí, cooperación de información, de a lo mejor el control de las fronteras, el uso compartido de tecnologías, la capacitación a fuerzas de seguridad para, por ejemplo, el uso de drones. Y yo ahorita quisiera mencionar más esa parte, porque, por ejemplo, lo mencionaba Harfush, los drones aquí en México es un tema que no está muy regularizado y que sinceramente sí puede apoyar mucho en el tema de prevención del delito. Ahorita, ¿qué pasa? Y a lo mejor habrán visto lo que son las noticias, que el narco utiliza esos drones para bombardear, y eso es sumamente peligroso. Ya se han establecido como que algunas acciones por parte de la Secretaría de Defensa para poder contraatacar, pero esta regulación, y lo hablábamos ahorita hace ratito, Paulina, es necesaria. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a poder utilizar lo que es las fuerzas de seguridad aquí de México el uso de drones, o la ciudadanía,
si no está regularizado en qué parámetros deben de tener, cómo van a ser las cámaras de seguridad, qué permisos deben de solicitar, etc. Son cosas que se debe de tener mucho ojo y tener mucho ese tema en la conversación pública, porque, vuelvo a recalcar, se debe de contrarrestar lo que usan los narcos en el tema de los drones, pero también se deben de implementar, y como lo han hecho en otros municipios, aquí mismo de México, los drones para lo que es la prevención. La prevención y pues más que nada el monitoreo acerca de, no sé, supongamos puede ser más eficiente atender un llamado de la policía de emergencias mandando lo que son drones. Y les digo, o sea, adaptarnos a esa tecnología es beneficioso para el país y pues no requiere tanto que Estados Unidos tenga que mandar drones para acá para vigilarnos o para bombardear. Y de nueva cuenta, bueno, yo caigo en este pronunciamiento o en esta duda. No estamos un pasito atrás, o sea, como que no vamos como reaccionando, pasa esto, y entonces déjame actuar, porque hace cuántos años que ya estaban en operación los drones y muchas personas lo tomaban como una parte de diversión y luego dejándolo fuera de la operación de grupos del narcotráfico, como se nos decía, y eso de hecho sí, nada más actualizamos a las personas que están, o le hacemos la precisión a quienes están del otro lado de la pantalla, pues si fuera del aire, Luis Raúl y mi servidora comentábamos un poco de los momentos en que en nuestro territorio potosino casas en fraccionamientos eran vaciadas con un estudio previo a través de aquellos que utilizaban un dron. Entonces decían, a ver, bueno, ¿dónde están las entradas? ¿Cómo está este tema? Entonces aquí me puedo meter. Entonces en sitios que creemos que son fortalezas, pues, resultaba que se actuaba. Y muchas personas creían que pues se tiene el derecho, ¿no? Porque estás volando y puedes hacer lo que tú quieras y no es así. Entonces, esto va concatenado, claro, a lo que Luis Raúl menciona de la parte pues, de la ventaja que tienen los grupos de la delincuencia, y que yo aquí retomo un poco de lo que también nos habías mencionado acerca del apoyo a los municipios, porque, pues, ¿qué tanto necesitan de apoyo de que se retome la fuerza en los municipios cuando, si nosotros nos vamos un poquito atrás, pues los recortes en materia de seguridad han ido directamente hacia ellos, ¿no? Y luego tenemos discursos, y aquí yo me salgo otra vez del tema base, pero tenemos discursos de parte de algunos titulares de poderes ejecutivos, que cuando hay una situación que ha escalado a la actuación de la delincuencia organizada, empiezan a culpar a quienes están al frente de las alcaldías de que no hacen lo suficiente, de que no están los policías y que por qué no están actuando por cuenta propia. Tuvimos el caso de algunos municipios donde después decía la gente, es que no vamos a salir, no vamos a llevar a las infancias a la escuela, estudiantado, no lo vamos a sacar. Y había una reacción de molestia a sí mismo por cosas como esta. Entonces, nosotros, al unir este tema, los municipios están muy desprotegidos, ni siquiera alcanzan a tener una coraza o tienen tal vez un cascarón como de un huevo. Disculpe por la comparación. Hay varias condiciones aquí. Yo creo que lo que hace falta también es fortaleza institucional. Y me refiero a que desafortunadamente aquí en México tenemos que reglamentar todo porque si no, no se cumple. Entonces yo creo que ya hablando de reglamentar, yo creo que debería empezarse, para el caso de cumplir con las condiciones de seguridad del país, por reglamentar la actividad. Y no solo reglamentar la actividad, reglamentar los perfiles de quienes construyen la toma de decisiones. El problema del país, y lo vemos en gobiernos de todos los partidos, lo vemos en diputados de todos los partidos, así como hay diputados muy buenos para hacer su trabajo, también hay diputados muy malos, de todos los partidos, independientes y lo que se nos ocurra. Pues resulta que las decisiones las toman de puras ocurrencias. Llega alguien, le gusta hacer algo, le divierte pensar en eso, porque también viéndolo desde el punto de vista de perversidad política así ocurre, les divierte generar su propio perfil de toma de decisiones, pero son de puras ocurrencias. Entonces ahí tenemos funcionarios públicos en diferentes niveles de gobierno que deberían hacer un determinado trabajo muchísimo más técnico para toma de decisiones como la intervención en los municipios. Y me refiero a los municipios, a los gobiernos estatales, al gobierno de México,
donde hay diferentes necesidades, pero que nos indican que cada pueblo, cada municipio tiene una necesidad diferente en materia de seguridad. Hay municipios muy seguros por sí solos y porque así los lleva la inercia, y hay municipios donde el choque de intereses de grupos del narcotráfico, de lo que nosotros queramos, gustemos y mandemos, y también en el caso de usos y costumbres, también hay grupos que también generan inseguridad por usos y costumbres. Entonces, cada pueblo necesita una toma de decisiones diferente y necesita técnicos especializados en la toma de decisiones en materia de seguridad pública según el contexto de cada uno de sus municipios. En Michoacán ya sabemos, hay montones de extorsionadores, ¿verdad? Sí. Y pasa con los limoneros y los aguacateros. San Luis es otra realidad, la Huasteca es una realidad, el Altiplano es una realidad, México, la ciudad es una realidad. Entonces, se tiene que empezar por la reconstrucción institucional desde la perspectiva de la definición de sus expertos en la toma de decisiones, pero también sus expertos que no sean, como está sucediendo, un contratadero de montones de aviadores que no saben nada de administración pública y que sin embargo los tienen ahí y presentan proyectos de puras ocurrencias a sus jefes, van y los presentan, los aprueban y no funcionan. Y con este pronunciamiento haremos un corte, estaremos de vuelta en Código 7. Gracias a ustedes porque nos permiten mantener este vínculo. Les tenemos gran cariño y sobre todo esperaremos sus opiniones para que las integren en nuestro buzón. Seguimos en Canal 7, no le cambien. Estamos de vuelta en Código 7, ya se trata de nuestro bloque de conclusiones. Gracias a ustedes porque nos han sintonizado en cada región de San Luis Potosí y comienzo con la conclusión de Martín Rodríguez Loredo, periodista en Pulso Diario de San Luis. Muchas gracias, muchas gracias. La parte que tiene que ver con la intervencionismo de Estados Unidos yo creo que va a dar para más. Donald Trump tiene muchas cosas que hacer por lo que se refiere a su exhibicionismo político, entonces algo va a seguir pasando, que si va a intervenir o no, el futuro es incierto, no sabemos, es impredecible Donald Trump, pero la otra parte es pues que de alguna manera Estados Unidos ha intervenido históricamente en México, de una u otra manera. El asunto que preocupa en este caso es el militar, es el que sí tiene algún tema de cuidado, pero de ahí en fuera el intervencionismo siempre ha sido bien o mal manejado, pero siempre ha habido mal intervencionismo y tiene sus pros y sus contras. Muchísimas gracias a Martín Rodríguez Loredo y continúo con las conclusiones de Luis Raúl Hernández Herrera, quien es coordinador estatal del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Muchas gracias, Paulina. El tema de la intervención no es nuevo, o sea, lo ha sacado Donald Trump cada vez que se le presenta la oportunidad. Ahorita lo quiso aprovechar más por las elecciones que hubo allá en su país, pero no deberíamos de, al menos desde mi perspectiva, no siento que sea tan factible una intervención de Estados Unidos hacia el territorio mexicano. Siento que también existe, como lo mencioné, ese acuerdo que se hizo en septiembre, que se han establecido un seguimiento puntual a los acuerdos establecidos entre el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Estado. Y pues también está el tema del TEMEC, que pues ahorita están con el tema de las consultas. Yo le diría a la población, no existiría probablemente un tema de intervención militar, simplemente que debemos enfocarnos a nuestro tema de seguridad nacional y exigirle cuentas y una estrategia de seguridad sólida y viable a nuestras autoridades. No va a ocurrir, eso es lo que decía Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República. Gracias de nueva cuenta a este panel maravilloso porque han tenido una conversación digna de reconocer para la audiencia en cada región de San Luis Potosí. Qué bueno que ha sintonizado Código 7 en esta emisión especial. Y recuerdo, ya falta muy poco para el resumen informativo de medianoche, así que no se despegue. Cerramos Código. Hasta la próxima.